Y Sí. tenemos más boyacenses por acá. Sí, tenemos más boyacenses por acá, Andrés. Después de antojarnos con todo lo que Paula nos ha traído, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Andrés, ¿quién es? Bueno, si les digo Misael Suárez, no sé qué tan común les parezca el nombre. Periodista, humorista, actor, cómico, hombre de medios, gestor cultural, nacido en la bella población de Úmbita, alguien que se apasionó por la radio, por los medios, desde muy temprano, hace algunos años, no le pregunto la edad, tiene como unos años, pero lo tenemos y ahora nos está presentando una nueva faceta que es bien interesante para nosotros porque es el campesino youtuber y es alguien que nos está mostrando los atractivos de su región. Misael, bienvenido, muchas gracias por estar en Capital en Línea. Muchas gracias Andrés, a Mireya y a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación y qué bueno compartir nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras costumbres que tenemos allá en nuestro departamento, en nuestra región cundiboyacense, que realmente somos como una sola cultura. Somos hermanos, ¿cierto? Cundinamarca y Boyacá es una sola cultura. Evidentemente que sí. Empezando con un datico, el altiplano cundiboyacense inicia en Cibate y termina en Sogamoso, en esa región de Sogamoso, Pesca, por allá termina lo que se conoce como altiplano cundiboyacense. Cibate, tierra donde pienso terminar mis días. De pronto yo creo que yo merezco, yo soy cibateño por adopción, por ciertas circunstancias. Misael, yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo hace que llegaste a Bogotá? A Bogotá llegué hace unos 25 años, cuando yo era más pequeño, y llegué con muchos sueños, con un costalado de sueños, y con el deseo de triunfar y llegar a los medios de comunicación, que era como el propósito. ¿Y cómo le fue en ese propósito? Bien, bien, pues muchas vicisitudes, muchos problemas, muchos obstáculos, pero pues poco a poco los fui solucionando y fui llegando, poquito a poco fui llegando y afortunadamente pues logré trabajar, o he estado trabajando en medios de comunicación. En medios de comunicación. Hay una tradición radial de primer orden en Boyacá, entre otras cosas porque es la cuna de Sutatensa, de Radio Sutatensa, que fue una emisora que durante mucho tiempo educó a la población del campo, ¿no? Y tú tienes cercanía con esa región, ¿verdad? Sí, yo hago parte, aunque yo soy de la región de Márquez, provincia de Márquez, pero Márquez está ahí, hace parte de lo que se conoce como la región del Valle de Tenza, que son 4 regiones, que estaban la región de Neira, la región de Oriente y la región de Márquez y la de Lengupá, que es, Márquez a la que yo pertenezco, y Lengupá, que es Miraflores. Esas 4 regiones integran lo que se conoce ya como región Valle de Tenza o cuenca hidrográfica de Chivor. Y Tenza y Sutatensa. Tenza es como de los sitios más turísticos, más conocidos, y ahí cerquita, entre Guateque y Tenza, está Sutatensa. Y allá nace Radio Sutatensa y nacen las escuelas radiofónicas, que son las que, o por uno de los medios que nosotros o la gente podía acceder a la primaria, al estudio. Era una campaña muy bonita de esa fundación que se llamó así, Fundación Acción Cultural Popular. Acción Cultural Popular. Esa partícula suta es muy común, ¿no? Sutatensa, tensa, sutatausa, tausa. Se debe tener algún origen que deberíamos investigar, ¿no? El suta. Yo, Misael, querría saber qué es lo que hizo que te enamoraras de la radio y de la locución. Aparte, pues no sé si estabas también ahí en Radio Sutatensa o, bueno, siguiendo estos canales, pero ¿qué es lo que hizo que tú dijeras, yo quiero trabajar en radio y quiero trabajar en locución? Pues bueno, mi papá pues muy aficionado a la radio. Mi papá tenía un radio Sutatensa precisamente. Porque se llamaba Radio Sutatensa, se llamaba, ¿no? ¿sí? La marca era así, la marca Radio Sutatensa y la competencia se llamaba Philips, los radios Philips. Pero mi papá tenía un radio Sutatensa y entonces escuchábamos ahí, entonces me parecía, yo siendo un bebé, me parecía mágico, o sea, que alguien hablara en esa cajita. Claro. ¿Sí? Y lo que decían, entonces, y unas voces muy, porque en esa época había unos locutores con unos vozorrones, ¿sí? Y unas voces musicalizadas, como una forma de hablar, ¿sí? Entonces eso me parecía mágico. Y poco a poco me fui enamorando de la radio y me volví fanático de la radio, entonces escuchaba mucha radio, allá ciclismo, fútbol, música, me fascinó la radio y me nace esas ganas de hablar por un micrófono, entonces mi papá, luego, unos años más tarde, compró una grabadora con unos baffles, de esos que se le quitaban los baffles, y esa grabadora traía micrófono. Y entonces en Úmbita había un señor, don Antonio Romero, que tenía un taller de radios, y él le comenté. Entonces él dijo, ya ves este cable, corte y una,
y usted puede locutar. Y efectivamente entonces le baraté la lavadora a mi papá y coloqué los baffles uno arriba en la casa, sobre el techo de la casa, que se escuchara al frente donde estaban los obreros. Y yo locutaba saludando a los obreros. Y ahí nace como ese sueño. Después con mi hermano en las fincas, gritando el uno en una finca y el otro en otro, narrando ciclismo. Y ese era como el sueño, ¿no? Misael, tengo que confesarte que para mí también la radio, entre todos los medios de comunicación, fue como que de esos primeros amores que uno tiene, precisamente por la magia de la misma y por cuánto se llega a transmitir con la voz. Y sobre todo, pues yo que también crecí en pueblito, en mi trabajo, cuando empecé en los primeros trabajos, lo que nos acompañaba todo el día era el locutor de nuestra tierrita, de nuestro barrio, que conocía absolutamente todo y nos iba ahí narrando. Y había una frase muy bonita que tenían los locutores y algunas emisoras que era: nuestros oyentes son amigos que no conocemos. Parece muy bonita la frase. Misael, vamos a ver uno de esos contactos que nos llegan de la calle y ahora retomamos. Hola, bueno, yo lo que les recomiendo para visitar en Boyacá es los tours que se hacen más o menos para diciembre. Y en Villa de Leyva, el 7 de Velitas, se hace un show de juegos pirotécnicos. La verdad es maravilloso y se los recomiendo de todo corazón, tienen que ir. Palabras de Angie Ventura. Voy a empezar a hablar con una voz de locutor para que sea un tanto más solemne y empezaré a preguntar de esta forma, así le damos más solemnidad al momento. Me parece. Está bien. Llegas a Bogotá, dices que tienes una vida difícil en un principio, el esfuerzo que implica trasladarse a otra ciudad y de repente comienzas a convertirte, a profesionalizarte en este tema de los medios, pero además a transformarte en un embajador de la cultura boyacense. ¿Por qué esa dedicación y por qué ese amor al terruño propio? Por las vivencias. Yo trabajé la tierra hasta mis 20 años y muchas necesidades. El campesino, pues desafortunadamente no es bien visto aquí, entonces se le desprecia, se le trata como despectivamente y el campesino es esencia de vida, el campesino es fuente de vida. Entonces es el ser más importante que hay en el mundo para la humanidad. El campesino es el ser más importante por encima de otros personajes. Entonces, y ver como esas necesidades, ese abandono, y que no hay un vocero, que no hay un líder, que no hay quien hable, quien abogue por el campesino, pues eso me lleva a crear una fundación por allá en el año 2000 y empezar a trabajar, a hacer gestión, a mirar, porque pues no hay, ¿cómo se llama?, proyectos, no hay quien impulse, ¿sí? Entonces empiezo con ese trabajo y la fundación, pues lógicamente para ayudar a la población campesina. Y ya con los medios de comunicación, siempre resaltando Boyacá, siempre dando a conocer mi municipio, inclusive el personaje, el paparacito, el lema del paparacito, yo soy el paparacito boyacense a mucho honor, ¿sí? Resaltando esa cultura, pero no porque hable de Boyacá, solo hablo de los campesinos boyacenses, sino de los campesinos en general a nivel nacional, porque los que cultivan café, los que cultivan plátano, los que cultivan la yuca, los que cultivan la piña, el cacao, o sea, la población campesina uno, es bastante, y dos, su productividad es importantísima. Claro. Entonces, eso es lo que me lleva a, uno, la radio, y dos, mirar cómo poder, desde el medio de comunicación, ayudar a fomentar y a crecer al campesino y a mejorarle su estilo de vida. Luego también una de las cosas es que se han convertido mucho de los distintivos que aquí en Colombia reconocemos como boyacenses, cuando los ves desde el exterior son distintivos que nosotros reconocemos como colombianos, como por ejemplo lo que hablábamos de la ruana, como el bocadillo veleño que se comparte ahí en frontera con Santander. Entonces, yo me imagino que todas estas cosas también, el traerlas aquí a la capital, de traerlas a Bogotá, de expandirlas, pues han hecho que vayan naciendo pues personajes como los que tú hablas, como por ejemplo el campesino youtuber. ¿Cómo sale el personaje? ¿Cómo nace? Por necesidad. Por necesidad, porque bueno, se acaba yo trabajo para RCN en el lavadero y bueno, y viene como una crisis. Y en esa crisis, ¿qué me pongo a hacer? 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 Y bueno, pues me pongo a hacer es que inicialmente no arranqué como el campesino youtuber, sino arranqué como el paparacito folclórico. Y empiezo a visitar sitios, eventos para promocionar el folclore. Y en una nota que hice, entonces la idea mía, yo hago personajes regionales, entonces la idea mía era interactuar el paparacito con personajes regionales. Entonces hice una nota con el campesino y un amigo me dijo, oiga, ese campesino está como interesante, ¿por qué no le trabaja? Y esa idea que me da él, llego a la casa y digo, el campesino youtuber.
Y ahí nació el campesino youtuber y empiezo a trabajar, me quito el paparacito y arranca el campesino youtuber de ceros. Todo el mundo se me fue, todos los amigos, no, pero si el paparazzi ya está posesionado por esa imagen, pero el campesino es identidad, el campesino hay que posesionarlo. Y corro esos riesgos y efectivamente poco a poco ya voy a completar 3 años con el campesino youtuber y ya afortunadamente hay casi 14.000 seguidores, hay más de 250.000 visitas en los diferentes contenidos, entonces ya orgánicamente, que en redes sociales es como muy difícil hacer esa parte orgánica, pero afortunadamente he tenido el apoyo de la gente, le ha gustado mi trabajo y ahí he crecido como el campesino youtuber. Misael, danos algunas razones cortas para amar a Boyacá. Hay mucha gente que no ha tenido el privilegio de estar en Boyacá y yo creo que todo colombiano debería hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las razones que deben llevarlo a uno allá definitivamente? La principal es la agricultura. Creo que Boyacá es una despensa agraria, Boyacá produce mucha comida, alimenta casi el país. Con Nariño, junto con Nariño y otros departamentos, pero Boyacá es uno de los más fuertes. Su gastronomía es impresionante, sus paisajes, a donde vaya, su cultura, sus tradiciones, o sea, hay mucho. Usted va a un municipio, a una región, a una vereda, como lo pueden ver en mis contenidos, en las veredas, en los sectores hay una fiesta, hay una actividad, hay algo típico, siempre hay algo que contar, siempre hay una historia. Entonces, Boyacá, su gente, sí, la gente es muy querida, muy noble, nos dan en la cabeza, nos tumban, nos quitan la misma nobleza porque nosotros confiamos mucho, somos muy confiados, entonces no falta el pícaro por ahí que llega a hacer su trabajo, pero afortunadamente conservamos esas tradiciones y yo creo que eso, por ejemplo, ahorita es diciembre, que llega los aguinaldos, ¿sí? Es muy bonito. En cada municipio hay una festividad de aguinaldo, en Tunja es el aguinaldo boyacense. O sea, culturalmente, deportivamente, usted allá para el ciclismo, para el tejo, que juega allá, juega el famoso tejo, el trompo, el juego de calle, el trompo, las contras, bueno, todavía se vive, hay muchas cosas que tiene la cultura boyacense y cundiboyacense para vivir y disfrutar, tomarse la foto para la selfie. Misael, muchas gracias por darnos esta clase magistral acerca de la boya, ¿cómo sería? La boyacensidad. La boyacensidad, muy lindo hablar del departamento. ¿Cómo se despediría entonces el youtuber campesino aquí, digamos? ¿Cómo nos diría Dios? ¿Sabe por qué se llama Boyacá? Tengo una teoría, no sé si sea la misma que tienes tú. A ver. La tengo aquí escrita, es más, la traje. A ver. Pero corrígeme si estoy mal. ¿Boyacá significaba región de las mantas o cercado del cacique? ¿Estoy bien o estoy equivocado? Bien, sí, ese es el significado muisca. Hice la tarea bien, ¿cierto? Sí, hizo la tarea bien. Y hay una cosa curiosa, que Boyacá significa mantas, pero Manta queda en Cundinamarca. Vea, ese apunte no lo tenía usted. Porque somos hermanos. Manta es un municipio de Cundinamarca. Y Boyacá surge porque en Venta Quemada, entonces un paisano mandaba el chino a traer un encargo. Y entonces le pegó y grita, Joaquín, apúrele, ¿dónde viene? Y entonces Joaquín dijo, Boyacá. Que ya iba llegando, Boyacá, y ahí fue donde salió el nombre de Boyacá. Además porque es Boyacá, ¿no? La Y es Boyacá, realmente la manera como se pronunciaba, ¿no? Boyacá. Entonces, sus mercedes, muchísimas gracias por la invitación, a Mireya, que muchas gracias, y a todos los televidentes, muchas gracias. Síganme en mi canal, el canal del Campesino Youtuber, y nos vemos en Boyacá, su merced. Y que vuelvas, ¿no? Ay, vuelvo, claro. Que vengas acá. Gracias, sí, voy acá. Gracias por la invitación.